muchas veces, yo no sé, pero yo he estado muy bendecido. Yo sé que todos hemos sido muy bendecidos, entonces no voy a preguntar. Dicho esto, vamos a orar para que eh, vamos a vamos a orar para que precioso estamos. Gracias, Señor, por esta serie, por todo lo que usted está haciendo en nuestras vidas, por lo que tú estás continuando haciendo en nuestras vidas y en las vidas de otros. Así como has traído a tanta gente a nuestra iglesia, te agradecemos y te alabamos, Señor, por todas las dificultades que estamos pasando y por la convicción que tenemos de esta serie. Y Padre, te pido que, aunque esta es la última noche, Señor, que nos mantengamos humildemente a tu lado, caminando contigo, aprendiendo y caminando y comprendiendo las profecías. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces vamos a cantar el tema 596 si nos ponemos de pie, por favor. Es un muy bonito himno. Uf. Todos tomen asiento. Probando 1, 2, 3. Desafortunadamente esta es nuestra última sesión juntos. Y nuevamente todos recibieron este panfleto, tiene toda nuestra información y atrás tiene nuestro teléfono y correo electrónico. Nuevamente tiene el lugar donde puede dar financieramente y también tiene una sinopsis rápida
en la visión que está ministerio y asociado con esto. Toda la información está en este panfleto. Lo que estamos haciendo ahorita es dar un poco de tiempo para preguntar preguntas. Nosotros hemos cubierto muchísima información. Sí, hemos cubierto muchísima información. ¿Quién aquí, por enseñar de mano, comprendió en todo el detalle todo lo que hemos nosotros cubierto? Alguien levantó la mano. Tuviéramos que probar esa aserción. Entonces voy a tener una pausa y vamos a orar y comenzaremos con las preguntas. Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos muchísimo por este sábado. Te agradecemos por las bendiciones de la hermandad, así como pasamos discutiendo estos principios, como pertenece a tu palabra y nuestra relación. Oro que nos des comprensión en el nombre de Jesús. Amén. Sí. ¿Quién tiene la primera pregunta? Hola, pastor. En Daniel 26. Ah, 9:26. ¿Qué significa exacto? Vamos a ir a abrir las Biblias al libro de Daniel. Capítulo 9. Daniel chapter 9, 9:26, vamos a leer el versículo 26. Dice: y después de las 72 semanas será quitada la vida del Mesías. Esta semana profecía, ¿de dónde viene? Esta es la primera parte de los 2300 días de la profecía, y dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad se refiere a esto? Jerusalén. Y esta es la misma ciudad que se habló en el versículo 24, hablando acerca de Jerusalén y el pueblo de Dios. Esta profecía de los 70 semanas está relacionada con quién, gente. Esto se relaciona a los judíos. Aunque entremos al diluvio, esto está hablando acerca de qué gente. Los judíos. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora vamos al libro de Mateo 24. Mateo 24, versículo 1. La Biblia dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Este es el templo, ¿en qué ciudad? El templo en Jerusalén. Y respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está profetizando la destrucción de ¿cuál edificio? Está profetizando de la destrucción del segundo templo. Y dice: y él estando sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaban aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se nos dijo en el desierto a las gentes que porque el segundo templo era tan grande, los discípulos creían que el segundo templo iba a haber sido destruido. Ellos creían que esto debiera ser el fin del mundo. Como el resultado de esto, Cristo confligó la destrucción del segundo templo con el final del mundo en Mateo 24. Ahora note lo que Jesús dice en el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿qué? El profeta. ¿Usted cree
voy a decir, ¿qué profecía cree que Jesús estaba refiriéndose en este texto? Esa misma profecía que leímos en Daniel capítulo 9. Y dice, el profeta, entonces los que están lo que estamos leyendo en Daniel 9 y Mateo 24 es el mismo evento. El profeta Daniel está profetizando acerca de la potencial destrucción de Jerusalén. Vamos para Daniel. Yes, I thought it was. All right, so Daniel chapter 9, we're going to read in verse 26 again. It says, Daniel 9:26. But not for himself and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a what? ¿Será con qué? Una inundación. ¿A qué se refiere esto? Vamos a la Biblia con el libro de Salmos. Salmos 18 y vamos a leer en el versículo 4. Me rodearán ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me aterrorizarán. ¿Cuál era esta inundación que profetizaba la Biblia acerca de Daniel 9? Está hablando de gente no creyente, específicamente la gente que destruyó Jerusalén. ¿Qué tipo de gente eran? En el año 27 estaban los romanos. Lo único que está hablando Daniel, esto se refiere a la destrucción de Jerusalén. ¿Tiene sentido eso? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Usted habló del sacrificio diario que no se refería al santuario. No comprendo. Vamos a ir a libro. Vamos a Daniel, capítulo 8. Todos han escuchado acerca del libro Daniel y la revelación por Uriah Smith. Yo les recomendaría que busquen una copia de ese libro, porque todo lo que vamos a estar hablando nosotros está explicado completamente en ese libro. La hermana de White explica que Daniel y revelación, todos los adventistas no solo debieran tenerlo, sino que estudiarlo. El versículo 13. Nuevamente, ¿qué se refiere en Daniel capítulo 8? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando Daniel capítulo 8? El carnero el libro de Daniel es de 3 a 12, es una revelación más de Daniel 2. Es lo que está explicando en más detalle las profecías de Daniel 2. ¿Qué se describe en el capítulo 2? ¿Cuál fue el primer reino que se refiere en Daniel 2? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y la Roma dividida y el papado. Aún conocimos la Roma dividida, esto está hablando del papado. Y en luz de esto, cuando en Daniel 8 está hablando del carnero y Medo-Persia y Grecia, en la sucesión de la profecía del capítulo 2, que viene después de Medo-Persia y Grecia, Roma y el papado y la Roma papal. Y en luz de eso, ya que habló del carnero en la primera porción, que está hablando del 13 y 14, Roma y la Roma
Entonces oí a un santo que hablaba y otro que preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo? Aquí Daniel está dando una visión de un poder, de poderes perseguidores que eran místicos en contra de Dios y su verdad. Y la pregunta se pregunta, ¿hasta cuándo será la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada al santuario y el ejército para ser ¿qué? Pisoteados? Entonces la pregunta es ¿cuánto tiempo estos poderes desoladores estarán pisoteando la verdad de Dios? Yo no sé si todos pueden ver, a los que tienen el King James dice, la palabra sacrificio se añadió, en el original no está. Es lo que los traductores creyeron que debían ponerse en el versículo. Y entonces lo que leería es el continuo. Esto no se refiere al servicio del santuario. ¿Por qué no se refiere esto al servicio del santuario? La respuesta en el versículo 13. Para ser pisotados, dice que el servicio del santuario va a estar siendo pisoteado. ¿Qué instrumentalidad utilizó Satanás para aplastar la verdad bajo sus pies? Él usó el paganismo, las sucesiones de las naciones. Y entonces dice la prevaricación asolada entregada al santuario para ser pisoteada. Ahora vamos a 2 Tesalónicas más claramente. En el capítulo 2. Note si este lenguaje suena muy similar con lo que leímos en Daniel 8:13. Pero con respeto la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como fuera nuestro sentido, que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre del pecado y el hijo de perdición? Eso se refiere a la institución romana y al anticristo. No, esta no es una idea adventista, porque todos los reformadores identificaron a la institución católica como el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que Él es Dios. Esto suena similar con lo que leímos Daniel 8, 13 y 14. La Biblia está describiendo este poder del anticristo en 2 Tesalonicenses, haciendo el mismo nivel de desolación a Dios y a su verdad. Durante la edad oscura, cuando el papado era supremo, en vez de que el hombre sea dirigido a un santuario en el cielo, el hombre está siendo dirigido a un santuario de la tierra. En vez de confesar sus pecados al Dios del cielo, usted era dirigido a confesar los pecados a quién? A un cura. Tiene sentido. Entonces vamos al libro de Daniel, capítulo 8. Daniel 8.
Daniel chapter 8 and verse 13, it says, Then I heard one saint speaking, and Entonces oí another un saint santo said que unto the hablaba y two uno de saints los which otros spake, preguntó a How aquel que long shall hablaba, be the ¿hasta vision cuándo durará la concerning the visión del daily continuo and the y la transgression and prevaricación desolation to give up the asoladora, sanctuary and the entregando al host to santuario be y el trodden ejército unto para ser what? que So who pisoteado? did we find out these persecuting powers Estos, are or were? ¿quién descubrimos que son los poderes Yes, pagan perseguidores? Rome La and the Roma papacy, pagana Roman y el Catholic papado, institution. la And then verse institución 14 it romana. says, And Y el he said versículo unto 14, me, y él me Unto dijo, hasta 2,300 days, 2300 then shall the tardes y mañanas sanctuary luego el be. santuario será que. So God was communicating Dios that at estaba the end of the comunicando que al 2300 final day de los prophecy, the 2300 light on the sanctuary días de question profecía, would be brought la into luz del prominence, santuario and saldría a man would be prominencia once again y el hombre directed nuevamente to sería Christ in dirigida the a Cristo en sanctuary el in santuario, heaven. en el cielo. Does that make sense? Esto tiene sentido. Now, why the Bible ¿Por qué la calls it Biblia le daily, llama I don't know. el But that's continuo? just the word Pero that es la God palabra decided to que Dios use. utilizó. I hope that answers your question. Ojalá esto respondió su pregunta. Yeah. Yeah, so the daily is paganism or pagan Rome. Yes. El daily es el continuo es el Yeah, paganismo. Chapter 12 and verse 11. Yes, that's the same thing. It's the same thing. Yep. Yeah. Does anybody else have any more ¿Alguien más tiene questions? alguna otra pregunta? Score, it means 20. Significa 20 años, dice. Well, that was just a term used Ese era un término for que se 20, utilizaba so it en doesn't 20. necessarily have to No have tiene like a necesaria Bible definition. una That's definición just bíblica, what, es score means. lo que eso It means 20. significa. 20. Abraham Lincoln said fourscore and 7 Abraham years ago. It dijo was just 40, part of the vernacular of that time. era parte Yes, del Lord. lenguaje de ese If tiempo. you look it up, look it up in a dictionary, look it Yeah. up online. Yep. Anybody else? So nobody has any questions? Yes. After the flood, Después del diluvio, cuando somewhat sinned against God. Ham pecó en contra de Dios, It was Ham who had sinned era Ham his father. quien pecó con su padre, But somewhat violated his father. violó al padre. But the pronouncement of El curse wasn't on Ham. La pronunciación no era en Ham, sino a los Yeah, descendientes. curse be Canaan, yeah. Sí, él maldició a Canaán. Why is that? ¿Por qué pasó eso? Well, does everybody know what our brother is referring to? Ustedes saben lo que nuestro hermano se refiere entre la maldición de So Ham. why was ¿Por this qué curse pronounced? esta maldición Why se was this curse pronunció? pronounced? Why was this curse pronounced? Does anybody know why was ¿Alguien this sabe curse por qué esta pronounced? maldición se pronunció? Okay. And he went over and showed his brothers that the nakedness of his father in the tent when the father was Noah. The father was in the tent. And anyway, the other two brothers went in backwards and did not look, but Yeah. they went in backwards and covered his shame. Yes. So in light Sí, of dice this, que en luz de esto, does it seem like the esto parece que es una transgression transgresión. is merely just him seeing Es his solo father diciendo naked? Now, que vio a su do you papá think that it would have desnudo. been appropriate ¿Creen for usted God to que pronounce era this type of apropiado judgment que Dios merely because produzca the son saw este his juicio father solamente naked? porque el hijo vio a su padre Does desnudo? that sound reasonable? Esto suena como que es razonable. So in light of that, do you En luz de think eso, that ¿usted this cree was que merely esto just Ham
seeing solo his Ham father's viendo a nakedness. la desnudez de su padre. Actually, let's turn our Bibles Vamos to the al book, to libro the de book of Leviticus. Let's Levíticos. turn our Bibles to the book of Leviticus. Levíticos. You see, when you read in Patriarchs Cuando and usted lee en Prophets, Patriarcas y Sister Profetas, White la hermana de calls White Ham's crime llama an el crimen unnatural crime. de Ham An unnatural un crime. crimen Now, no natural. sometimes, A because of veces, circumstances por or circunstancias o accident, accidentes, sometimes do children see los their padres parents' nakedness. ven a los hijos ven a sus padres desnudos. Eso sería un crimen natural en el cual Dios debía pronunciar una maldición en usted. La pregunta, ¿qué es lo que Ham All right, hizo? so Leviticus 18. Let's notice 18, Leviticus Levítico 18. 18. Leviticus 18. Leviticus 18, we're going to read in verse number 6. Versículo Notice the 6. Note language of the el Bible. lenguaje de la Biblia. It says, none of you shall Ningún approach to varón any se that llegue is near of kin a to pariente him próxima to alguna uncover para their descubrir su nakedness. desnudez. I am Yo, the what? Jehová. I am the Lord. It says, the La nakedness desnudez of de thy tu father padre or o la the nakedness desnudez of de thy tu madre mother no shalt thou not descubrirás. uncover. She is thy Tu madre mother. Thou shalt es, not uncover no her descubrirás what? su desnudez. Verse 8. Versículo The 8. La nakedness desnudez of thy de la father's mujer de tu wife padre thou no shalt not descubrirás. uncover. It is Es thy la what? desnudez de tu It is padre. thy father's nakedness. So I wonder if what Ham did, Yo, he was ¿qué having sería sexual lo que Ham hizo? Tenía experiences experiencias with his sexuales own mother. con su mamá. Does that make sense? Esto suena You see, como this was an unnatural crime. esto era un And crimen especially when no now, natural. in light of the message that we talked En about luz today, de who was lo que a hemos hablado, direct ¿quién era un descendant descendiente of Ham? de Ham? Nimrod. Nimrod. Now, was he Nimrod, practicing a él great deal practicaba of sexual immorality moralidad on the sexual land, on the plains of Shinar? en Shinar. Yes, he was. Sí. And this was as a result Y eso of es the resultado de prosperity la that was prosperidad given to him. que se le dio a él. So when he Cuando uncovered él his father's descubrió la nakedness, desnudez he de su was padre, really lo que él uncovering estaba his mother's verdaderas descubriendo es la nakedness. desnudez de Now, su are madre. these the same sins that Estos the son los Apostle mismos Paul was pecados que el referring to in 1 apóstol Corinthians? Pablo habló en 2 Corintios, en el cual los creyentes en la iglesia estaban practicando incesto. They were doing worse than the heathen. Estaban haciendo So peor does que that make los sense? los So, as a gentiles. result of the Y como el great resultado de esa abomination of this gran crime, abominación de este this was crimen, pronounced upon the esto se posterity. pronunció Now, does sobre la God posteridad. arbitrarily curse Dios anyone? arbitrariamente maldice a No, he gente. doesn't. No, God is merely no, foretelling Dios the solo sad está result of Ham's descendants. dando a conocer el resultado triste de los descendientes de Ham. La religión que comenzó Nimrod la mandó por todas partes del planeta. Es por eso que aún en Latinoamérica hay gran documentación que habla acerca del contacto del continente de África con Latinoamérica. Es por eso que muchas religiones paganas en Latinoamérica son similares a las religiones paganas de África. This is why when you go to like the Mayans and the Incas and the Aztecs, they have the same pyramids. Entonces dice por eso que los aztecas y tienen las mismas pirámides que ustedes vieron en el África antigua. Yeah, there, we see that God Vemos que saved, Noah and his family. Dios salvó a Noé y a su familia, Somehow, when you pero look at the entire situation, la situación no estaba, Oh, I'm so sorry. Say it again. Noah was drunk. no estaba It was drunk. borracho. Called out in the Bible. Okay. Yes. Yeah, there's no mention of it Y no hay mención in terms of when, Sure. Sure. Okay. Yeah. Oh, so was that a statement or? Is that a question? A question? es más de un comentario. Okay. You gotta speak in the mic. God had just saved, pretty much God had started over again. Dios había comenzado todo de nuevo To start off y quería que todo sea puro, pero lo que encontramos es que Noé se emborrachó maybe this y tal vez esto contribuyó to the situation. a la situación con Ham. Can I say something? ¿Puedo decir algo? So remember, when Acuérdense que cuando vemos the
A la Biblia dice, los pecados del padre pasan por cuántas generaciones, tercera y cuarta generación. Pero cuando Dios comenzó de nuevo, de nuevo con algo que era perfecto o, no, o imperfecto. Entonces Noé no está puesto como un modelo, es puesto como uno que estaba en convenio con Dios. La Biblia habla que Dios es un Dios que guarda el convenio. Cuando el hombre cayó, entonces dice que Dios es fiel. Usted está correcto que sí comenzó de nuevo con Noé, pero no con algo que era perfecto. Pero dice que todos han hecho mal. Y si usted va a Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, I think it's 7 and 8. 7 y 8. It says, Y, perdón, be not deceived, God is not mocked. For no os whatsoever engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará that sows to the corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. not be weary in well doing. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no What did Noah sow to? desmayamos. The flesh of the spirit. The flesh. So what did he reap? Right? ¿A qué sembraba Noé? Adam. He Igual que Adán, él therefore every sembraba la carne y toda la generación después de eso, pero el Evangelio, aún God Dios changed that corrupted seed into puede cambiar la semilla corruptible a semilla no. Think about the experience of Lot. Cuando pensamos en la experiencia de Lot, So in Lot's experience, even though they escaped Sodom and Gomorrah, did those daughters, did they really escape las spiritually? hijas de él escaparon espiritualmente. Ellas la emborracharon a Lot y tuvieron relaciones sexuales con su padre. No solo se hizo padre, sino que también abuelo al mismo tiempo. Eso es algo muy enfermo. Es la inflexión de Sodoma y Gomorra. Yo sé que estas son preguntas. Is there a question? Okay. En luz de eso, ¿puede comentar? Parece que Noé hizo gran cosas por 120 años y usted no cree que como Satanás trabaja. Cuando Dios nos ataca, ¿cuál es la estrategia? Vamos a ir al libro de Jueces y vamos a ver la experiencia de Samson. All right, so Judges chapter 15. Judges chapter 15. Now, I was actually going to touch on this a little bit after all this is Jueces over. 15. So Judges chapter 15, it's a very good question. Es una muy buena pregunta. Judges chapter 15. Jueces 15. So what happened in ¿Qué Judges pasó chapter 15? en Jueces 15? So Samson Samson is moved upon by the Spirit es of movido God, por el Espíritu and de he Dios y supernaturally takes the supernalmente jawbone of a toma donkey la and quijada kills de un 1,000 asno men y with mata his bare hands. a 1000 Now, do you hombres have to con have a sus lot of manos. physical strength Usted and debe tener stamina mucha to estamina literally y kill fuerza física 1,000 para soldiers literalmente matar a 1000 by soldados yourself? por usted mismo. That was a miracle. It was Ese es supernatural. un Then on milagro. top of that, Y God encima de eso, brings Dios water trae out of agua this jawbone, de- and he is able to quench the thirst of Samson. So de, again, de this is esta two quijada miracles. y But le quita la notice sed a in Sansón, chapter pero 16, rather, in verse en- number 1.
capítulo 16:1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Cuando ella dice que se llegó a ella, es un modo refinido. ¿Qué es lo que Dios está comunicando? Tuvo relaciones sexuales con ella. El Espíritu de Dios en esa habitación, o los diablos. El Espíritu Santo le dirigió a Samson mientras hacía esto. No. Dios estaba teniendo misericordia, Dios, con Samson. Entonces nosotros debemos presumir que después de que Dios ha hecho una gran cosa, de hacer este gran nivel de inmoralidad, como con David. También David había tenido victorias militares y se había quedado en Jerusalén. ¿Cuál fue el resultado de que se quedó en Jerusalén? Se cayó en adulterio con Bathsheba. Generalmente pasa que cuando Dios derrama su espíritu, después de eso viene peligro de que uno caiga en pecado, especialmente cuando Dios está buscando en tratar de revivirnos y reformarnos. Tenemos que asegurarnos de que mantenemos esa experiencia. Tenemos que orar, tenemos que ayunar y tenemos que ver y en oración, porque si no, Satanás nos va a tomar ventaja de nuestras debilidades. Sí. Si no hubiesen pecado en el jardín, su reproducción sería sin enfermedad. Correcto. Sí. Solo podemos imaginar lo que sería para una mujer dar a luz en un ambiente sin pecado. No tuviera dolor, no hubiera sangre. La fisiología de humanidad se cambió por el resultado del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva defecaban. No, la Biblia dice que en el cielo no va a haber nada que es que ensucie. ¿Cuál es la única razón por nosotros defecamos como humanos? Es porque nuestro cuerpo no puede procesar toda la comida que comemos y como resultado, por el resultado de la inhabilidad de nuestro cuerpo en utilizar la comida, la rechazamos. Es por eso que el carro tiene un exhauste. Las máquinas que los hombres hacen no tienen la capacidad para quemar perfectamente la gasolina que usan y como resultado tiene que ser echado y más perfecto la estructura y la máquina en principio no tuviera nada. Y entonces cuando Adán y Eva fueron creados, sus cuerpos eran perfectos, entonces no había nada que se ensuciaba. La razón por la cual viene eso es porque nuestros cuerpos cambiaron. Lo que creo que pasó es cuando dejaron salir del lugar perfecto, sus cromosomas ya no estaban protegidos y todos nosotros cargamos genes recesivos que causan problemas al nacer. En los blancos, 1 en 14,000 cargan la cistifibrosis, el problema con el incesto. Si usted carga estos genes recesivos y causan una enfermedad y los añade, va a tener una gran frecuencia de defectos. Y por eso que los Amish, ellos quieren que solo se casen con ese grupo, pero es muy limitado. Y las enfermedades tienen problemas con esquizofrenia y otras cosas.
El pecado cometido en el jardín nos dio un cuerpo defectivo. Y por las generaciones, estas enfermedades han salido, que cuando hace, si tiene relaciones sexuales con parientes, vienen más problemas. Daña, ha escuchado la dinastía de Habsburg en Europa durante las edades oscuras. Los monarcas Habsburg, un hombre que era parte de esos era Charles el V. Charles el V era el monarca cuando Martín Lutero habló sobre la dieta y por el resultado de estos reyes en tener el poder, ya sea en Francia, Portugal, España o en cualquier España, ellos mantenían el incesto y como resultado muchos de los reyes y reinas tenían problemas genéticos serios, al punto que había un príncipe que se me olvida que nació en esa dinastía y que no tenía un buen escroto. ¿Quién era la esposa de Caín? Era su hermana. ¿Quién era la hermana de Seth? Era su hermana. Había algo que hubo problema en ese tiempo, como lo que pasa hoy. Como el resultado de eso fue aceptable, pero como el hombre iba transgresando la ley de Dios, sistemáticamente iba causando problemas con los genes, y es por eso que Dios hizo estas estipulaciones que no era permitido las relaciones entre familias. Tengo dos preguntas. La primera es simple. En Santiago 1:27 dice: la religión pura y el Padre es esta. Y es el punto. God y el Padre, Dios es el Padre. Es un problema de translación. That is a good question. I would just now again, when it comes to certain questions in the Bible, we Cuando vienen algunas preguntas en la Biblia, so Jesus is God, que Jesucristo es Dios, God the Father is God, and God Dios the del Holy Padre Spirit. es So, Dios so we y understand Dios that. del Espíritu So Santo. could this be speaking of ¿En God qué the está Son, God hablando? the Holy Spirit? That is, very well possible. Del I Espíritu haven't Santo looked y into that, Dios. Yo so I no couldn't, explain as far as that detail. he estudiado But at mucho least from what esto, the pero verse is trying lo to que el versículo communicate, está that tratando de before comunicar, God, que your antes de religion Dios, la is religión what pura, what it's describing right here. es lo But que está that is a good question. describiendo aquí. That's a good question. This was more in depth. Esto I es haven't heard any más. minister really talk about it. But we know that Sabemos que Dios es amoroso, paciente y paciente con nosotros. However, there are Pero a few instances hay in the Bible where his algunas judgment was cosas swift. que el juicio de Dios vino rapidísimo. But like when they touched Cuando tocaron the ark, when el arca, touched the ark, no toque el arca, aunque sí iba a caer, y el hombre tocó el arca. Asa inmediatamente murió y estaba la historia que uno no escucha en el donde los niños se hacen burla de Elisha porque era peladito. Vino el juicio rapidísimo, y también los hijos de Samuel eran malos y Dios los destruyó. Y después que tenían los hijos y eran malos, uno se maró a Mar y el otro también. No puedes para ir al cielo para preguntar qué hicieron. Si vamos de Eclesiásticos 8:11, Ecclesiastes chapter 8 and verse 11.
It says, because Y sentence dice, against an evil work is por not cuanto no se executed ejecuta speedily, luego therefore the sentencia heart sobre of la the mala sons of obra, men is el full of corazón de setting los them hijos to de los do hombres right. están en ellos dispuestos So in para hacer principle, el mal en when we principio. sin as human Cuando beings, pecamos what should como be the humanos, ¿cuál immediate debiera ser punishment of el the sin? castigo inmediato del pecado? It should be Es- immediate execution. Debiera What ser is the la only reason why ejecución God does not inmediata, por execute cuál us es la as razón que soon Dios as no we nos lie ejecuta to somebody? tan rápido mentimos para alguien. Because of God's grace and mercy, the Por la Bible says that gracia Jesus was the y lamb slain from misericordia the de Dios. foundation of the world. So as soon as man sinned, Así como Christ stepped in as rapidísimo the como substitute el for hombre humanity. peca, This is the Cristo only reason why we do not rapidito receive viene la the full defensa del punishment of our que está transgression. caído, y esa es la So razón the por la reason cual why no God recibimos does that at times, el pago it's in por order nuestra to impress the transgresión. holiness of his requirements on the minds of human La beings. razón que Dios actúa Now, de este when modo esta God vez and Christ para came down on Mount Sinai, impresionar was it en a las very, mentes small los event? santos. Cuando Was it Cristo very vino terrifying? al Was monte Moses de los himself olivos, aún even Moisés terrified? estaba Yes, he was. Now, why aterrorizado. was even Moses Aún terrified? porque estaba Now, was Moisés Moses a terrificado. great transgressor? Él era un gran transgresor. No, he No, wasn't, no but era, why was pero Moses porque terrified? tenía terror, Because he was seeing porque the él estaba holiness, viendo la majesty, santidad, and la power of majestad y God. el poder de Now, Dios. was that the holiness and power of Esa God era in its fullness? En lleno, la santidad de Dios. No, esa era una revelación microscópica de la santidad de Dios. Si Dios se enseñara su poder, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Nos seríamos destruidos, pero cuando los ángeles, cuando están en la presencia de Dios, están aterrorizados del poder de Dios y la majestad. No. Tienen un nivel serio de reverencia, pero tienen terror, no. Por nuestras flaquezas nos hacen bajar la santidad de Dios de nuestras mentes. Por el apóstol Pablo dice que hay una ley que está en nuestros miembros, que está en guerra en contra de que nuestra naturaleza caída está constantemente en pelear en la realidad de que Dios es el Dios del cielo. Y como el resultado, Dios permite que estos juicios sucedan a tiempos para poder comprender que Él es el Dios y nosotros no. Sí. La ley espiritual, las leyes naturales. Si la persona decide suicidarse y se salta del puente del Golden Gate y la gravedad lo lleva al agua donde va a morir, y al mismo tiempo viene un avión que está tratando de en San Francisco, si usted va en contra de las leyes naturales, físicas, chemistry, medicina, usted paga un precio, si es la verdad. La ley espiritual paga un pago. Una de las cosas que debemos comprender, si usted mira estas cosas, solo pasaron una sola vez. Solo Dios destruye una persona por haber tocado el arca una vez. Tiene que comprender que Dios está haciendo esto sino que quería establecer un punto claro entre la justicia, lo santo y el pecado. Entonces Dios hizo un punto. Si usted ve el diluvio, nunca ha pasado. Entonces ciertas cosas, juicios, pasan en orden de tener nuestra atención. Podemos estar aquí sentados haciendo preguntas. Vamos a dejar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Nuevamente, familia, hemos hablado acerca de mucho de esto y hay poca gente que ha preguntado preguntas. No hay nadie más que tenga preguntas. Cuando usted estaba hablando de las dietas, usted habló acerca de
comida basada en plantas, que no había proteína, ¿correcto? No. Lo que estaba comunicando es que generalmente cuando alguien come comida vegana, la pregunta es cómo vas a comer proteína, y lo que yo dije, hay mucho más que suficiente proteína en las plantas para mantenernos propiamente. Did you have a question in the back? Okay. Yeah. Hablamos un poco acerca de esto, pero todavía no comprendo la parte de la levadura y no vida en Cristo. Ya casi lo leí en el comentario bíblico, no comprendo. Por favor, ¿puede explicar cómo usted vino a esa conclusión? Después de que hemos hablado acerca de esto. Usted habló acerca de algo hoy. Yo tengo problema. Estaba pensando cómo los hombres santos de la Biblia no pudieron o no vieron a sus hijos en un modo que para que ellos les críen en una manera placentera para Dios. Yo sé que no es fácil ser papá. Tal vez estaban tan enfocados en otra cosa, porque muchos de ellos tuvieron ese problema. Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién ha sido un rey? ¿Quién aquí ha sido un magistrado de una nación? Esas posiciones tienen mucha responsabilidad. Cuando usted tiene ese nivel de responsabilidad, puede ser muy fácil dejar las tareas de casa, especialmente como David. Todas las transgresiones que David cometió, no hay excusas para ellas. Pero también dije que yo nunca he sido un rey. Yo no tuve que hacer las tentaciones que él tuvo que pasar, pero no hay excusa. Pero usted puede comprender cómo ese hombre fue sobrepasado por la flaqueza de la humanidad. La flaqueza era excusa para el pecado. Él debía interceder para tener más poder por Dios, sí, en principio. Simplemente la razón por la cual estos hombres no vivieron a su llamado es porque no estaban conectados con Dios en el modo que debían haber sido. Hay ejemplos en el cual había gentes fieles en su casa. Tenía mucha responsabilidad. Él tenía más de 1000 almas. ¿Quién aquí ha tenido a más de 1000 personas viviendo en sus casas al mismo tiempo? No solo era gente joven de sus miles, eran gente grande y cabezas de familias con quien, pero él tenía la mano leve cuando criaba a su familia. No, dice, yo sé que Abraham, él mandará su casa y sus hijos, otro hombre que era fiel en su casa. Job, él intercedía por su familia. ¿Qué tal Enoch? Él fue fiel en su casa. Es predicado cuando está cerca a Dios. La más responsabilidad, lo más cerca tenemos con nuestro Señor y Salvador. Porque especialmente con estos ejemplos no había ninguna excusa por fallar en la casa, y por estas escrituras de la Biblia y todas las experiencias que hemos visto en la historia de todos estos hombres que temían en Dios y las fallas, nosotros no tenemos excusa para seguir practicando esos mismos errores. Simplemente debemos estar más conectados al Señor. Y es verdad que nosotros venimos de casas en el cual los hombres como David, no parece que David, su padre Jesse,
Era un padre muy involucrado. Como el resto de sus hermanos estaban en casa, David primeramente estaba con las ovejas solo. Él estaba defendiéndose por sí mismo y por algún lado él estaba desconectado y probablemente no tuvo los atributos o las proclividades para saber cómo hacer amistad con ellos en su familia. Pero eso es una excusa para ser un mal padre. Y si nosotros no aprendimos en cosas en la casa, debemos aprenderlas ahora. Sí. Puede decir su testimonio como Dios le sacó a usted del vudú. Esa es la idea de dar testimonio después de las preguntas. Vamos a transicionar al testimonio. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 y en versículo 11, la Biblia dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio y no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todos tenemos un testimonio. Y yo digo a la gente, yo no tengo este testimonio de yo era alguien que vendía droga o iba a ser un basquetbolista y Dios me llamó y vine a la iglesia. Esa no es mi experiencia. Mi experiencia comienza como cualquier persona. Tengo una madre y padre y creciendo mis padres, mi mamá era cristiana, no era adventista. Mi papá era espiritual, pero no era cristiano. Y entonces mi mamá se hizo adventista cuando yo tenía 2 años. Y esencialmente yo me crecí en la iglesia adventista. Creciendo, mamá, yo te amo si estás viendo alguna de estas series. No quiero que se sienta que estoy sacando cosas a la clara, pero desafortunadamente me crié en una casa quebrada. Había mucha tensión entre mi padre y mi madre. Tristemente, este es el caso de nuestras casas en nuestra generación. ¿Usted cree que esto me afectó a mi hermana mayor, mi hermana pequeña y yo? Sí. Y como el resultado, hay mucho que cargamos por el resultado de criarse en ese ambiente. La gracia salvadora es que nosotros sí nos criamos en iglesia. Aún siendo que nos criamos en la iglesia, no teníamos una conversión genuina, pero había cosas bonitas y escuchábamos mensajes del amor de Dios, y son familias con esto, están los conquistadores, para los campamentos y hace todo esto. Es un ambiente social muy bonito, pero nuevamente todos esos programas significa tener conversión. No, eso no es igual que la conversión. Y especialmente como un hombre joven, yo no necesariamente tuve mucha dirección en vida. Iba a la escuela, yo odiaba la escuela. ¿A cuántos de ustedes odian la escuela? Yo odiaba. La razón por la cual yo odiaba la escuela es porque no tenía la capacidad o inteligencia, es porque la naturaleza del sistema es educativo. No hay nada que me hizo que yo me aplique mentalmente y como resultado, y no lo hice. Y pasando por esas experiencias y tratando de encontrarme a mí mismo como un joven, mi experiencia con el Señor comenzó cuando yo tenía 14 años, como 14 o 15 años, y cada de la casa, en mi casa todo estaba llegando a un clímax, especialmente en la naturaleza de la casa donde me crié. Fuera de los problemas, también teníamos problemas financieros y nos corrían de las casas y teníamos que dormir en hoteles. ¿Y usted cree que esto afecta a uno
Entonces usted se crea sin una estabilidad y como el resultado es a los 14, 15 años. Me acuerdo y entonces yo siempre comparto esto. Un día yo estaba viendo televisión en la sala y mi padre estaba en otro cuarto y yo estaba con todo este trauma en mi mente. Y estaba viendo a mi papá. Mi papá no invirtió en tiempo en mí. Esto no es de nada en contra de mi padre. Yo lo amaba. Él murió hace unos meses. Pero en ese tiempo yo quería la afección de él y la atención de él. Y estaba sentado solo llorando. ¿Por qué es que mi padre no quiere pasar tiempo conmigo? ¿Por qué no me da nada de atención? Y aún cuando yo estaba pasando por estas experiencias, me di cuenta de que Dios estaba utilizando esas experiencias para acercarme más cerca a Él. Y en este tiempo es cuando yo comencé a ser atentados en rendir mi vida a Cristo, pero yo no comprendía los detalles de la conversión y cómo confesar y arrepentirse. Pero en un modo general, como cristiano, hay ciertas cosas que uno hace y otras cosas que usted no hace. Entonces, en esa edad hice la decisión de rendir mi vida a Cristo y es cuando las cosas comenzaron a cambiar en mí. Cuando usted está en un environamiento tumultuoso, tiene problemas con su conducta. Entonces yo tenía mucho enojo y yo hacía maldiciones y me da pena pensar que yo hacía eso. Me acuerdo que yo estaba en la escuela, en el high school, y estábamos en el gimnasio, en una clase, y estaba maldiciendo, y tenía como 14 años, diciendo malas palabras en el gimnasio, al punto que vino el maestro vino y me dijo: Samuel, para. Usted crea que yo era el único que estaba maldiciendo. Esa era la condición de muchos de nuestros jóvenes. Y la raíz de todo esto estaban los problemas de la casa. Entonces continué y comencé a leer la Biblia. Y Santiago capítulo 1, yo leía eso. Y leí el libro de Proverbios, 1 Corintios 13 acerca del amor. Y despaciamente, mira, como un milagro mi carácter comenzó a cambiar. Yo no me esforcé a hacer esto, pero dejé de decir malas palabras y comencé a gravitar a cosas más espirituales, y como resultado de eso y como el tiempo pasaba, comencé a llegar a una reputación de ser una persona espiritual. Yo todavía no había tenido conversión. Hay una diferencia en estar convertido y tener unas convicciones. Pedro estaba bajo gran convicción. Él paró de maldecir cuando se caminaba con Cristo, sí. Pero estaba convertido. No estaba convertido. Y ahí, solo porque usted lee en la Biblia y hace estas cosas, eso no significa que está convertido. Eso no significa que está convertido. Pero yo era espiritual. Y como el tiempo pasaba, yo estaba teniendo todo ese deseo de compartir el amor de Cristo. Y es lo único que sé. Todo lo que hemos hablado, yo no sabía de estas cosas. Lo único que yo sabía es que Dios te ama y yo quería compartir esto con todos. Y compartía: Jesús te habla, y así, y asado. Tratando de hacer lo que podía para ser un testigo. Y estaba tratando de decir lo que puedo decir. Pero durante ese tiempo estaba compartiendo el amor de Cristo y estoy en el 12º grado, y estoy agradecido de que Dios me cuidó de mucho durante estos años. Yo no estoy tratando de comunicar que yo
Era como Juan el Bautista cuando tenía 16 años. Pero había muchas cosas que Dios me cuidó. En luz de todo lo que los jóvenes ya están haciendo, había muchas cosas que yo no traje a mi vida adulta. Y estoy agradecido que Dios me cuidó durante esa experiencia. Como a 16, 17 años me gradué de la high school a los 17 y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Yo creía que el propósito de la vida era jugando basquetbol, hablando con las señoritas y tener un buen tiempo. Y es lo que yo creía que eso era la vida. Y muchos de nuestros jóvenes tienen esta misma mentalidad y esa es la razón por la cual nuestras generaciones grandes todavía piensan como gente joven, porque yo sí me crié en un colegio, fui al colegio, no tenía decisión, tenía proclividad de ciertas cosas, sí me gustaba la comida, quería ser un chef, quería abrir mi propio restaurante. Pero sentí que debía buscar al Señor y se me llamó que yo debía entrar en el ministerio. Durante este tiempo yo estaba involucrado con mucha actividad de iglesia, coro, y es desafortunadamente que las iglesias no tienen coros. Estaba en el coro. Y me gustaba la música y el vudú. ¿Se acuerdan lo que hablamos acerca de la música durante la serie? Cuando las hermanas mencionó el vudú, no es como que yo tenía una muñeca y le estaba poniendo agujas. No estaba de eso, pero está hablando acerca de que muchos de estas música, del jazz, el rock, el hip hop, todas esas tienen su comienzo en el vudú, y el comienzo del vudú es que uno se posesione con el Espíritu Santo. Muchas iglesias en esta generación usan música para atraer a gente a sus iglesias. La gente que están atrayendo a sus iglesias, estas gentes tienen gran deseo de estudiar la Biblia. Generalmente tienen más deseo en consagrar todo a Cristo y quieren ir a ser misionarios de Malasia. No, eso no es el caso. Y es tan triste que muchos, como músicos, aún cuando estamos tocando música en la iglesia, estamos fornicando con sus novias o novios, y otros son homosexuales y venían a la iglesia tocando la música, diciendo que estamos sirviendo a Dios en la belleza de su santidad, y todo era una decepción. Y esa era mi vida en ese tiempo, la música, yendo a la iglesia, tratando de figurar mi vida. Entonces se me impresionó entrar al ministerio, y el resultado de eso, hablaba con gente para tratar de comprender las cosas, pero mi comprensión del adventismo era muy limitado. A este tiempo lo hice. No lo comprendía como los 2300 días o el concepto de conversión, o no sabía que había un profeta. Mi idea del adventismo del séptimo día era solo Éxodo 28 al 11. Es lo único que yo comprendía. Yo le decía a la gente, como adventistas, nosotros somos como los judíos. No guardamos los días festivos. Hay una gran diferencia de los adventistas del séptimo día como los judíos. Sí, hay una gran diferencia, pero yo no sabía eso. Pero desafortunadamente, cuando una iglesia entra en apostasía, toma la mentalidad de la cultura de su ambiente. Y si usted está en una iglesia blanca conservativa, toma la
atmósfera de ese ambiente. Si usted va a una iglesia morena, toma la apariencia del ambiente, y coreanos, hispanos y así. Desafortunadamente, como resultado de todo eso, yo tenía una mal comprensión de lo que era el adventismo. Y al tiempo estaba pensando, si voy a estudiar teología, tengo que tener entrenamiento. La única escuela adventista que yo conocía era Andrews, Oakwood, y especialmente como nosotros adventistas, Oakwood. Y como el resultado, entonces todo adventista conoce la escuela Oakwood. En mi mente dije yo, el único modo que yo voy a ir a Oakwood es si es que voy a estudiar teología, y como resultado de eso fui a Oakwood a estudiar teología. Cuando llego a Oakwood, ¿alguien aquí ha estado de Oakwood? Llego a Oakwood, y Oakwood es lo que yo estaba esperando y deseando que sea. Muy buena vida social, muy buena música. Yo estaba creyendo que iba a estudiar teología. Mi música, talento músico se iba a mejorar, y ese va a ser el resto de mi vida. Pero cuando yo llegué, tenía compañeros de cuarto que comenzaron a compartir principios del espíritu de profecía. Les voy a compartir una historia. ¿Alguien ha escuchado de un cartoon anime? Yo me crié viendo estos shows de Dragon Ball Z. Sí. Yo estaba viendo esas caricaturas, miraba Inuyasha, yo miraba todas estas caricaturas animadas. Anime era tan triste porque en estas caricaturas tienen mucho spoilerismo, están hablando con los muertos, y hay mucha pedofilia. Y yo estoy en mi cuarto at Oakwood y estoy viendo Naruto, y estoy viendo eso. Y uno de mis compañeros entra en mi cuarto y me dice, tú sabes que no debía estar viendo esto, ¿verdad? Y esta es la primera vez que yo había conocido a esta persona. Esta es la primera vez que yo había conocido a esta persona, y el modo que él se comunicó no fue tan cristiano, pero porque donde estaba mi corazón, y fui conviccionado que estaba haciendo algo tan malo que yo no podía explicar por qué me sentía de ese modo. Y un día o más estaba viendo nuevamente esa misma caricatura, Naruto, pero esta convicción estaba en mi mente. Estaba escondiéndome para ver esta caricatura. Yo sentí que estaba pecando en contra de Dios, y como el tiempo pasó me di cuenta por qué es que sentía esa convicción. Dios me estaba aquí tratando de sacar de ver estas caricaturas, y ellos comenzaron a compartir, compañeros compartían el espíritu de profecía, los pioneros, y mi mente no puede creer. En mi mente yo dije, nunca había escuchado acerca de esto. Y le digo a la gente que como esto era compartido, yo me sentía como Neo en la película Matrix. Y Morpheus me sacó del Matrix y me estaba enseñando la realidad, lo que era el mundo. Alrededor de este tiempo miraba a un hombre que conocía al señor Walter White, y estaba mirando la serie. Yo tenía 19 años y estoy viendo esta serie y dije, esto es grandioso. Y estoy yendo a mis cuartos y les digo, ¿tú has visto esto acerca de los jesuitas y estos? Y con mis compañeros entra por un y sale del otro oído. No están experimentando las mismas convicciones que yo estoy teniendo, porque en mi mente en ese tiempo Dios me está sacando en esta metamorfosis. Si es que todos pudieran venir en contacto con estas verdades que yo escucho, todo el mundo se convertiría.
no va a ver que usted puede escuchar todas estas verdades y continuar viviendo en pecado. Pero desafortunadamente me di cuenta que hay muchas cosas que una persona puede hacer para callar su conciencia. Y como el tiempo pasaba, fui a las clases de teología y desafortunadamente como nuestros seminarios adventistas, y estos son seminarios cristianos, tristemente las escuelas cristianas no les importa el desarrollo del carácter de Cristo en sus estudiantes. Aún en las escuelas cristianas tienen fornicación, aborción, inmoralidad. Usted tiene todo esto en las escuelas cristianas. Aún cuando yo estaba estudiando teología, nunca estudiamos la Biblia, solo estudiamos lo que otros escritores han escrito sobre la Biblia. Y mucho de tiempo era de errores. Todo lo que hemos nosotros hablado en esta serie, todas estas verdades, no hablaban mal acerca de estas verdades. Entonces, como yo traté de ver cómo es que me quieren entrenar a ser un ministro verdadero para traer estas verdades, si están atacando las fundaciones fundamentales de lo que nos hace la gente. Entonces comencé a estudiar por mí mismo. Entonces comencé a leer los libros de la hermana de White, como el Ministerio de Salud. Pasé 3 semestres en Oakwood. El último semestre que estuve ahí, comencé a leer el Ministerio de Salud. ¿Cristo fue a alguna de las escuelas rabínicas de su tiempo? No. Entonces yo leí el Ministerio de Salud, que Dios, que nadie vaya a las escuelas rabínicas de su tiempo. Y entonces comencé, si Jesús no lo hizo, ¿por qué yo estoy aquí? Y encima de eso, tiene que meterse en deuda para ir a la escuela, a menos de que usted tenga mucha cantidad de dinero para pagar. Y como resultado, me fui de la escuela Oakwood. Y una de las bendiciones que la escuela tiene, que tiene un departamento de literatura, de evangelismo, pocos colportores. Colportores era una parte íntegra del evangelismo adventista. Mucha gente ha aceptado el mensaje de los 3 ángeles por los conversadores. Daniel y Apocalipsis por Uriah Smith, estos libros se nos aconsejó que debiéramos venderlos al mundo. ¿Cuál es el propósito de vender esta literatura verdadera? ¿Por qué debiéramos venderla y no regalarla? Porque cuando usted compra algo, tiene un incentivo en cuidarlo. Salvación es un regalo gratis, sí, pero cuesta algo de todos modos, sí. Y sobre todo, y por dando valor a la persona que está comprando algo, ayuda a que el trabajo de Dios sea sostenido. Como lo he dicho desde este púlpito, el trabajo de Dios demanda recursos financieros. Nosotros conocemos el extremo del Evangelio de prosperidad, sí, y todavía se necesita adquirir medios para poder llevar a cabo el ministerio de Dios. Y me hice colportor, y el ser colportor es el mejor modo de entrenarse como misionero, aunque no vaya a dedicarse como un colportor de tiempo completo, pero las lecciones que usted aprende son indispensables. Y comencé a ser colportor. Regresé a Nueva Jersey y comencé en Nueva Jersey. Me conecté con la conferencia que les ayuda a hacer algo. Hay muchos aspectos variados de ir de puerta a puerta, ministerio misionero. Y comencé a comportar, y tenía 20 años de ese tiempo, y en mi mente
Yo necesito entrenamiento, estoy muy joven. Tenía algunos amigos que conocían escuelas alternativas que entrenaban en evangelismo y es una escuela muy pequeña en Tennessee, donde enfocan en trabajo misionero y principios de salud. Y fue ahí en 2014 y tenían una escuela y fui ahí por programa de 4 meses y me pidieron que continúe trabajando ahí después de haber ido a la escuela, y ahí me quedé por 4 años y ahí aprendí muchísimas lecciones en muchos aspectos, especialmente cuando viene al evangelismo. Nuestras ideas de evangelismo están muy cerradas, pero el sistema grande que Dios nos ha dado, yo sé que no tuve tiempo para ir por el sistema de evangelismo, pero hay un gran sistema que Dios ha dado a este movimiento en orden para ganar las almas, y este sistema se implementara, más almas serían salvadas en luz de este mensaje. Y comencé muchos aspectos, comencé a crecer como individuo, como un hombre. Y aún cuando estaba pasando por este entrenamiento, sé que Dios me había llamado para predicar. Había muchos talentos que Dios me había dado, y durante ese proceso yo me enfoqué qué es lo que me iba a ayudar para ser este ministro que Dios me estaba llamando a ser. Y mientras yo estaba ahí, traté de ser tan fiel como podía, y Dios me bendecía. Aprendí muchas experiencias. Una de las cosas que Dios me estaba ayudando es la importancia de la pureza sexual. Tristemente, muchos pastores en esta generación caen en inmoralidad sexual. Entonces Dios está enfatizando en mi mente: Samuel, si de veras tú vas a ser un ministerio propio, solo en área de sexualidad o en general, tienes que tener una integridad. Nada puede ser influenciado por adversidad, porque gente se puede perder por tu flaqueza. Si Juan el Bautista no hubiese sido como fue, se hubiese perdido mucha gente por su flaqueza. Entonces Dios estaba enfatizando en mi mente: Samuel, te voy a traer por un tiempo de preparación. Toma estas oportunidades, porque si no, tú vas a caer como estos ministros hipócritas. Como el resultado de eso, entonces me dijo Samuel: eventualmente tú vas a necesitar una esposa. Erika no vino más tiempo, pero como con David, el Señor me estaba preparando, así como hace con todos. Tratando de ser fiel, y Dios me está enseñando cómo un mejor trabajador para Dios y cómo ser un hombre, porque yo me crié en una casa quebrada. Yo aprendí a ser un hombre, no. Y desafortunadamente, aún cuando crecí en la iglesia, ¿usted cree que había algún hombre que me enseñó cómo ser un hombre? ¿Creen que había hombres en la iglesia que pudieron hacer eso para mí? No lo hicieron. ¿Usted cree que esos hombres sabían que mi papá no sabe mi vida? Sí, ellos sí sabían, porque miraban a mi mamá, que me traía a mi mamá y a mí sola, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Había gente que sí hubo en mi vida, pero nadie que me eligió directamente. Y aún cuando me hice más grande, me di cuenta que mucha de mi experiencia iba a ser entre el Señor y yo, entre yo y el Señor. Y estos principios de cómo ser un hombre y cómo ser un mejor ministro era entre Dios y yo.
Y pasábamos tiempo juntos y él sistemáticamente me enseñaba cómo ser un hombre y cómo ser un ministro. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Y nuevamente, yo no soy nadie, pero Dios ha sido fiel. Y pasando estas experiencias, dejé el ministerio en el 2018, llegué a la área de DC, tengo 24 años, 25 años en ese tiempo y estoy tratando de tener algo en el ministerio. Y es cuando el tiempo, cuando Erika comenzó a venir a la foto, hacemos bromas acerca de esto. Tristemente, que hay hombres que temen a Dios en la iglesia. La iglesia es primariamente 70% mujeres y los hombres que están en la iglesia. Los que están en la iglesia no son fieles. Cada vez que parece que hay un hombre joven que parece espiritual y peor si es que es guapo, generalmente las mujeres van a estar atrás de él. Nomás estoy siendo transparente. Y para mí mismo y para mis amigos, esa era nuestra experiencia. Yo no voy a entrar en detalles. Tuvimos unas experiencias con gente que no estaba consagrada, es algo loco. Parecía yo que era una gacela herida siendo seguida por las leonas. Les voy a dar una experiencia. Dios bendiga a esta mujer. Yo estaba en una iglesia, estaba haciendo trabajo bíblico y llego a la iglesia y todo está yendo bien y tal persona, un sábado, yo estoy sentado atrás y noté un grupo de mujeres que entraron al santuario. Y estas mujeres tenían como 30 años, atractivas. Y yo estaba haciendo mi propia cosa. Tuve un sentido de una de ellas que había algo que pertenecía a la prioridad, y esto era el Espíritu Santo que me dio discernimiento. Como el servicio continúa, yo noté que ella me miraba en ese tiempo, y ahora cuando yo noto una mujer que me está dando atención, yo la ignoro completamente. Y como resultado de esto, literalmente la ignoré a esta mujer todo el sábado. Yo sabía que esa mujer iba a hacer algo para ganar mi atención. Entonces tuvimos el servicio, fuimos a comer y estas mujeres iban ya a irse, pero esta mujer también estaba cansada. Estas mujeres no las conozco. Vienen a saludarnos para decir hasta luego porque ya se van. Esa mujer viene y yo sabía que iba a decir. Le iba a dar la mano para darle la mano. Y quita mi mano y me besó en la cabeza, en frente de todos. Esta es una mujer casada haciendo esto a un hombre que nunca había conocido. No lo exagero, literalmente sentí como que me ganó mi puridad.
I had to repent Tuve to que God for arrepentirme not enfrente de Dios rebuking that por woman no to her haber face. I had to repent for not rebuking that woman to her face. puesto a esa mujer en su lugar. But that's just one of the, Pero esa the es una small de las stories that some of us pequeñas have to deal with. historias que That's another subject. ese es otro sujeto. So moving on, Moviéndonos. and Erica actually witnessed this Y episode. Erika miró este episodio, todavía no estamos en esta relación. Ella estaba en la iglesia ese sábado y ella miró todo eso. Testing 1, 2, 3. Testing. No, so yes, I've heard many of the stories. He escuchado muchas de las historias y yo tuve mucho shock en realidad, pero sí, como hombres en el servicio del Señor, viene en contacto con mujeres. Sometimes, like, hearing a situation like that, you wouldn't think, Usted a veces no cree, she may have just kissed him. tal vez nomás lo besó, But pero if it was vice versa pero sometimes, si era viceversa. you know, a man doing that to a woman, Un hombre haciendo esto a una mujer, qué tan incómodo sería eso. yeah, I actually saw it at Y his sí lo vi, su cara like, did you just do that? But he didn't say anything, he was just in shock, but estaba en shock. he was. Yeah. Yeah, so that was the, that was that. So Erica is now coming into the Entonces ahora Erika está entrando a mi I vida. guess for the sake of the fact that this is online, I won't share some things. Just in regards to, I think you know what I'm talking about. Huh? So, okay, let me I can share it. I can share let me it. see the, okay. So I Entonces, went to meet ministry in 2017. yo también fui a ese ministerio. Story short, the Lord brought me Me to trajo ministry. a Meet Ministry. I met, Es cuando actually me, done a canvassing program right before that. en el I programa de met Samuel colportores, at Meet Ministry. me conocí con Samuel en Meet Ministry. Seeking to be in a relationship No with estaba him. buscando, He was very attractive. sabía que él I era entertained guapo, that. pero Even at the school, they were aún en la like, escuela I ellos decían, appreciated yo it. aprecio. It was kind of, even though there was a lot of young people, Había mucha gente joven. was we're here to study, El, do the work of the Lord. el profesor estábamos ahí para estudiar, para hacer trabajo del Señor y no empujaban el matrimonio. Yo era un estudiante y él era como un maestro y director de evangelismo. So yeah, and so yeah, that didn't happen at that time. But he, Pero él, around the time when we met each other, cuando nos conocimos, él tenía interés en otra persona en ese tiempo, very much okay, because I was porque yo todavía no estaba en posición de estar en una relación. And I really appreciated Yo aprecio the experience. las experiencias It wasn't just about en esta escuela trying to teach us. porque trató de enseñarnos el sistema de evangelismo. It was También the time where I el got tiempo en to el cual comprendí el principio de la casa, la guianza de los niños y de reflexionar y aprender mucho, porque a mí también me asustaban. Cuando me conocí con Samuel estaba interesado en otra persona. No, yeah, so the Lord shut down Entonces the el Señor experience with this other individual. cerró la experiencia con otra Which was a persona, providence, que era algo of the Lord, providencial, and which I'm certainly very que yo thankful estoy for. agradecido, But even though I was pursuing pero aún this other estaba woman, tratando de I buscar a was esta mujer, attracted to pero Erica. también estaba But the atraído a thing Erika. is, Pero I la went cosa es out of que my way que to yo avoid her so that she no would not traté think that I had any attraction for her. de no darle nada de atención. Una estipulación. La clase que tuvimos, la mayoría, yo y 6 y 7 otras mujeres. Y en ese tiempo dije, la manera como él se portaba, buscando servir a Dios, lo que apreciaba con Samuel. Él era muy bueno, pero era reservado. No invitaba la atención de las mujeres. Como un hombre, como uno puede hacer, o como mujer uno puede hacer.
Samuel very much Samuel carried himself se portaba en ese modo en el cual reserved, era reservado, and courteous, pero era and cortés. things like that. And so at that time, Y en I ese didn't, tiempo I didn't expect, no creí que I didn't, nobody would have even known that he was interested in me. nadie sabía que él estaba interesado. Yeah, that was behind the scenes. Covert operation. Una operación secreta. Yeah, so as a result of that, Como el I was resultado de attracted to esto, Erica, but, yo estaba like I atraído a mentioned, I Erika, didn't pero want to no leave that quería but certainly dejar they esa were pursuing some impresión, notes, and especialmente attraction is porque normal, está but self-control is, persiguiendo. you know. But once that Pero una situation vez que goes esa down, situación you know, se I was cerró, praying and thinking, estaba Lord, you know, did this orando situation y goes down dije, to Señor, open up this situation se with cerró Erica. esta situación para tener esta oportunidad con Erika. And the testimony, Y el you know, with testimonio Erica was con that Erika es que there was a number of different había attributes that everyone atributos said que that she had. So todos everyone decían que loved todos Erica, tenían, you todos know, very amaban a caring Erika, and you know, muy affectionate, buena, you know, hardworking, afeccionada, that sort of thing. muy buena trabajadora. And especially Y as a especialmente man, como un hombre, I didn't want yo to no quería marry someone casarme who con made it alguien difficult to love them. que hacía las cosas difíciles para amarla. And mind you know, I'm sinful and Yo soy erring pecador and all of that, y but cometo trying to errores, pero minister to tratar de souls ministrar a and dealing with the almas dragon at home is y just not, batallar con el dragón en casa you no know, es. you know, it's just, and mind you, there is the reality that Y there está are la realidad difficulties de in que a hay marriage dificultades en los relationship, but there's matrimonios, a difference pero hay una between dealing with the diferencia. dragon and just working through relational understandings. Tratar con el dragón You y know, and comprender so las as a result of that, diferencias you en know, I was comprensión. just Y praying como in resultado regards to yo these things, you oraba, know, talking to other hablando people, con otra gente. and making a long story short, not so short, I addressed Erica. Entonces And fui I y asked hablé her con if she might be Erika y willing le to get into a pregunté courtship. si quería And she mentioned that tener, she wasn't yet ready to get into a courtship, you know, that she wasn't ready and so on and so forth. que no estaba lista And so para I said, you salir know, con una persona. I've heard from, Entonces escucha, okay. Okay, so during this time, durante ese when tiempo, he did, lo que él hizo, reach out to me regarding, sí vino a hablar conmigo I was, para ver si quería salir con él. I didn't think that Yo no pensé que eso iba, that was going to happen. iba a pasar. And Y again, nuevamente, I am a very bubbly person. yo soy una persona, tengo una personalidad muy I didn't know, I knew from that experience alegre, because of dealing with traumas from my pero yo past, sé que batallar contra mí en mi pasado tampoco quería a relationship entrar en una relación dealing with those things. sin no batallar con esos problemas. And I like Samuel. Aunque I yo didn't want, me gustaba Samuel, yo no quería entrar a su vida y dañar la vida de él. just coming from a broken home Yo myself, también you know, vení por una casa quebrada y él también. especially when I talk to a lot of young people, Cuando hable con gente joven que vienen families where there's de divorce, familias que hay divorcio, separación, say, people don't come together, la gente no viene y se junta para divorciarse, nadie viene al altar con la expectación de que voy a divorciar a mi esposo o a mi esposa, nos vamos a odiar en un año o 2 años de intención. Sinceramente, usted quiere pasar el resto de su vida con esa persona, ¿qué es lo que lleva a esa separación? Y sabía que por mí misma, que si yo no I wouldn't want to do that. lidiaba con mis problemas But propios, when I was talking to pero him cuando yo lo estaba hablando con él en el teléfono, on the phone, Samuel always like siempre the good brother. era como un buen hermano donde él Give gentle reproof sometimes. me corregía, Not saying if you weren't doing something, sí, but pero he asked me, me well, preguntó why? por qué, And he said, not for myself, no por mí not in the mismo. sense of like, I'm inquiring all and doing all these things just because I want you to be in a relationship with me. No estoy buscando esto porque quiero que estés en una relación conmigo, nomás que quiero saber qué es lo que está pasando en tu decisión. Y le dije, sabes, yo vengo en contacto con muchas mujeres Year after year, que año tras año dicen, I'm not ready to yo no be estoy married. lista para estar casada. You obviously know that they want Y you to be usualmente, married. obviamente quieren casarse, pero si no estás lista el año pasado, el año antepasado, ¿qué estás haciendo Come or prepared para to be married. prepararte para estar casada? You know, it really
Y entonces that I was using it que yo estaba usando esto como un mecanismo instead of hiding from those traumas or those things that I was en going vez through de to esconder estos traumas. the Lord, what does it mean to be a Dije woman? que preguntar al Señor qué es ser una mujer, cómo puedo Traumas and things like that I've estar experienced. sana de And, estos even traumas if I que wasn't to be he married, pasado, how can I aunque no me fulfill quese, cómo that puedo role as a woman ser, and being llenar married? ese So papel I como really mujer appreciated y that about casada. him because Es lo though que he aprecio we de were él, at that point, aunque I was estábamos en saying ese I punto, denied yo his courtship. I said no. no quise I salir con él, aunque él me... couldn't do that. I denied myself. And at that time Y en ese tiempo we did stop talking. But that was paramos de I hablar, really appreciated that about pero yo aprecio que él genuinely cared genuinamente about me as a le person, importaba my como salvation persona y as mi well. salvación, He was saying, aunque I'm no saying this importaba. just in case Nomás digo esto you en never see me caso, again. aunque Listen sea en el now. futuro. What are you going to do ¿Qué to es lo que tú prepare vas a hacer yourself para to be married? prepararte Are you para just ser saying casada? this ¿Estás to diciendo say, esto Jesus solo para decir is mine Jesús and es all mi the other esposo y things? estas The cosas? things that we do as women to, Esas cosas que hacemos como mujeres, pero sí. Oh, yeah. So, as a result of all that, Como we resultado de stopped todo esto, communication. paramos la comunicación. I would say maybe about 8 or 9 months Como 8 o 9 passes, meses, and 8 o I 9 get a meses pasaron call y recibo una llamada from Erica. from, Okay, es un 4 año years. So I get a call from Erica de saying Erika I'm prepared to y get estoy preparado into a relationship now. de I'm like, entrar en una relación, ¿ok? and she, I wasn't trying to be forward. That was not at all how I was coming in the conversation. yeah, no, yeah, it wasn't anything like that. So No, in no my era. mind, En mi certainly, mente there was still the attraction, estaba la but atracción, pero I'm like, we need to talk to some people, tenemos que but I hablar con just don't cierta want to gente say porque yo yes, no and then quiero we, decir we start. sí So y we comenzar. talked with some people, did some Hablamos con counseling, gente y dimos una and consejería over about a month, y as a como en result un of that mes del talking, resultado de then we esas got into an actual pláticas relationship at the end entramos of en that una month after relación doing después de ese counseling mes, for the después de entrado individuals. con consejería. So we courted for about Entonces 4 salimos months, como por 4 roughly. meses, Then we got engaged, and then we got married 2 nos months later. casamos. So, yeah. Since 2017. So this Sí, lo happened conocía desde el 2017, 2019. At the end of 2019. So when we got into a relationship, Cuando I typed tuvimos up a una document relación, and gave yo it to Erica, escribí un and documento I y se lo told di a her Eric y that le this is dije, how our life was es going to como be. nuestra vida va a ser. Literally Y everything that was on literalmente that todo lo que está en document, ese that's the life documento. we're living Y now esa as es la an vida adult. que estamos viviendo. Yeah, because Por fe, sí. glad tidings wasn't, where we got married in 2020, which is Nos casamos en 2020. COVID wedding. And Tuvimos una boda we knew COVID. that, if we were coming together, Si es- it wasn't Subimos que si nos íbamos a have a juntar, great wedding solo or tener family una wedding, gran we were doing this boda because of the y intention familia, of y lo hicimos esto con la intención de And so, servir al Señor y el yeah, ministerio. we didn't have any, we didn't have any, we were missionaries since Éramos misioneros él ha sido misionero desde 2014 o desde el 17. together by faith and Nos juntamos por fe y después, 4 años después, por la gracia de Dios, grow el ministerio ha crecido. So, yeah, so the Lord is blessed, El Señor nos ha and, bendecido, especially because I always had a especialmente decent, porque strong sense as to what God was calling me to do. yo siempre he tenido un buen sentido de lo que Dios quiere que hagamos, entonces no era difícil proyectar lo que el futuro iba a ser. Todo va a estar predicado en que nos juntemos y cooperemos con Dios, y por la gracia de Dios el triunfo vendría después, y eso es lo que ha pasado. Y yo estoy agradecido por lo fiel que es Dios. Hay otros detalles que se pueden llenar, pero dentro de esta hipnosis es el testimonio. Ahora ya se acabó. Un último principio, son pocos pasajes. Este es el símbolo del Espíritu Santo. Nuevamente, Charles Spurgeon, lo leímos antes. Una iglesia debe ser un campamento de soldados, no un hospital para inválidos. El reavivamiento de real santidad debe ser
lo más grande de todas nuestras necesidades. Para buscar esto debiera ser nuestro primer trabajo. Debe haber esfuerzo para obtener las bendiciones de Dios. Es por confesión, por humillación y por oración para llenar todas las condiciones que Dios ha prometido darnos sus bendiciones. El reavivamiento puede ser despertado solo por oración. ¿En qué debemos estar haciendo para que este trabajo de reavivamiento continúe? Debemos orar. Debemos orar. ¿Qué es esto? ¿Qué viene a su imaginación? Paro. Cuando hablamos acerca de la experiencia de Samson y los peligros de lo que pasa después del reavivamiento, dice que después de que el Espíritu Santo fue derramado en Battle Creek, se comprobó en el colegio que un tiempo de gran luz espiritual también viene un tiempo que corresponde con oscuridad espiritual. Entonces, para evitar esto, hay una segunda parte. Dice, Dios no da luz solo para que una persona, sino para que la luz se derrame por todos lados y Él sea glorificado en cada edad. O sea, cuando hay derrame del Espíritu Santo, siguen por la oscuridad espiritual y corrupciones. ¿Usted cree que Satanás está preparando corrupciones para cada uno de nosotros? Sí, esto significa que nosotros debemos intencionalmente y específicamente estudiar las cosas que Dios ha comunicado durante estas 2 últimas semanas, de estudiarlas por nosotros mismos, pidiéndole a Dios una experiencia más profunda. ¿Cuál es uno de los grandes libros que Dios ha dado para delinear cómo tener una experiencia más profunda con el Dios del cielo? El pequeñito libro que se llama El Camino a Cristo. ¿Por qué el camino es tan poderoso, el camino a Cristo? Es un volumen grandísimo que tiene 300 capítulos, solo tiene 13 capítulos, pero en una manera muy simple les enseña cómo mantener y formar una relación en Cristo. ¿Usted cree que es un libro que nosotros debemos leer sistemáticamente y orar? Una persona dice, ya he leído ese libro 15 veces. Usted puede exhaustar los principios de la palabra de Dios, es imposible. Si usted leyó Juan 3:16 500 veces, debiera leerlo nuevamente. Sí, sí. La luz que brilla y se apagaría en la oscuridad. Este es el poder agresivo de la verdad de Dios. Está dependiendo en qué? La cooperación del agente humano con Dios. ¿En qué? En piedad y para llevar la luz a otros. La Biblia enseña que Dios nos va a salvar si es que no cooperamos. La Biblia no dice eso. Nosotros debemos estudiar la parte que tenemos que jugar para que Dios pueda hacer su parte en el servicio del santuario. Si el pecador arrepentido no trae una oveja al santuario, se le hubiese perdonado el pecado. El sacerdote tenía que cortar el pecador tenía que hacer el sacrificio. Sí, el pecador tenía que hacer su parte. En luz de esto, Dios está comunicando. Si cooperamos con el Espíritu Santo, en 2 de Pedro capítulo 1, que nosotros nunca caeremos. Y cuando la Biblia dice que no caeremos, ¿qué se refiere a eso? Eso se refiere a caer en pecado. Dios nos ama tanto que para darnos promesas y no llenarlas, esas promesas. La última pregunta. Que después de ser limpiados,
que Yes. 7. Yes. Yes. Jesus did mention that. He said that Sí, if, Jesús mencionó we que si clean the nosotros house limpiamos la and we casa don't fill it y with no the la things of llenamos God, con las cosas that, de Dios, Satan brings with him Satanás trae 7 other 7 spirits otros more espíritus más more malos wicked than himself. que él mismo. Now, again, dear Y family, ahora we have come to an end. hemos This has llegado al been a final. tremendous blessing. Esta ha sido una gran Thank you all bendición. so much Muchísimas for the gracias a todos por la hospitality. We hospitalidad. greatly appreciate it. Apreciamos We don't muchísimo. always get Nunca treated, nos in this way. tratan Mind you, it's not to say that we get necessarily treated poorly, but no, you que all nos tratan have, mal, as it pero were, gone ustedes above and beyond, and we are very much thankful. estamos muy Very much agradecidos. thankful for that. Also, as well, this is the Y last day también to este buy es el último books. día If you para want to comprar gain some libros. volumes to Si usted educate quiere yourself, comprar this is the last day volumen to buy para books. comprar libros, And so by God's grace, we'll have that por la in gracia de Dios lo tenemos atrás. How many of us have been blessed ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos by glad tidings 3 a.m.? Amen. por el servicio de 3 a.m.? Nosotros nos conocimos hace 3, 4 años. And we were at a Estábamos en un restaurante vegano en Arizona. and that was the first time Y es la primera vez que nos conocimos y nos hemos topado. Y el Señor me impresionó a traerlo este año. Y ahora la Iglesia Adventista queremos decirles gracias. Amén. and Y queremos dejarles saber que estamos orando por ustedes. Gracias por su testimonio, compartir su amor, su vida. Y tenemos un pequeño regalo de nuestra iglesia y queremos, si es que están algunos de los ancianos, queremos que pasen y vamos a orar por ustedes. Para que el Señor continúe bendiciendo, para que ustedes continúen sirviéndole a Él. Si usted es un anciano, por favor pase y vamos a orar. gracious Heavenly Father, Padre que estás lleno de gracias, Señor, te agradecemos tanto for Samuel and por Eric. Samuel y Erika Tucker. Lord, we thank you Señor, te for agradecemos por el testimonio que es un testamento, of how como la fe, que tan fiel tú eres. have been Y Señor, hemos sido tan grandemente bendecidas estas 2 semanas y oro, Señor, que el reavivamiento que tú has comenzado over these 2 weeks, Lord, en estas 2 semanas, careful to que nosotros tengamos cuidado de guardar esta experiencia, Padre, y que, Señor, que no dejemos que el enemigo robe las semillas de la verdad que están plantadas en nuestros corazones, Señor. Y oramos, Señor, que todas las familias, por todos los individuos, por esta comunidad, oramos, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu sobre todos nosotros para que nosotros podamos ser tus instrumentos para traer el dolor del pecado al final en esta generación. Oro, Señor, que como ellos se preparan a ir a su próximo trabajo, que ellos les des descanso primeramente y que tú hables con ellos. Y oramos que como salen de aquí y van al norte y para casa, que continúes usándoles como instrumentos de justicia en tu mano. Te agradecemos, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 I just wanted to say Quiero decir gracias a todos ustedes por tenernos aquí. but I just wanted to say thank you. Quiero decir gracias por sus oraciones. And the Lord has really Y el Señor ha sido tan bueno con nosotros. told to see God's hand. Y hemos visto la mano de Dios y su protección en sus provisiones There's been many things manifested, que se han manifestado. Y Dios es tan bueno y estoy tan agradecido por esto. Y quiero decirles con todo mi corazón que ustedes siempre serán especiales para nosotros. that by God's grace we can be faithful Y que nosotros también seamos fieles en este tiempo y para crecer in our love for Jesus. en el amor con Jesús. Y si If it has waned in any way, that we will hemos fallado en algún lado, que so that our lamps do not go out. para que nuestras lamparitas no se apaguen,
quiero decirles, les amamos y muchísimas gracias por la hospitalidad y la comida y todo. Home, amen. Esa es su casa, amén. Home, amen. Amén. Ya nos despidieron.